El 8 de agosto de 1991, Mickey Looney disfrutaba de una copa en el bar del Hotel Sheraton de Martinsburg, Virginia Occidental, cuando un encantador desconocido se acercó y le pidió que se uniera a él. El hombre se presentó como Danny Casolaro. Afirmó que era un reportero en busca de una gran historia. Intrigado, Looney pidió más información. Casolaro dijo que estaba investigando una conspiración masiva, una que había manipulado los acontecimientos mundiales durante décadas. Supuestamente, una oscura cábala estaba detrás de la fallida invasión de Cuba del 61. Sus agentes también habían pagado al gobierno iraní para ayudar a que Ronald Reagan fuera elegido en el 80. Recientemente, ellos habían robado un sofisticado algoritmo de rastreo y lo vendieron a gobiernos de todo el mundo. Casolaro llamó a esta organización el Pulpo. Habían permanecido ocultos y sin nombre durante años, pero él quería exponerla a la luz pública y planeaba unirse con una fuente esa noche que le ayudaría a hacerlo. Looney estaba inicialmente entusiasmado con la historia de Casolaro de cábalas oscuras y la intriga del gobierno. Sin embargo, se mostró escéptico ante la historia de su compañero de bar, Mickey Looney. Looney se sentía muy preocupado por lo que había sucedido. Looney estaba en el bar cuando el informante prometido nunca llegó. En lugar de eso, los dos se emborracharon y volvieron a sus respectivas habitaciones. 48 horas más tarde, el hotel estaba lleno de policías. Looney se enteró que su nuevo compañero, Danny Casolaro, estaba muerto y sus notas sobre el pulpo, esas, se desvanecieron en el aire. Este es nuestro primer episodio sobre Danny Casolaro, un reportero que descubrió una oscura organización a la que llamó el Pulpo. Supuestamente manipulaban elecciones y orquestaban invasiones militares. Y tenían operativos en gobiernos de todo el mundo. En 1991, Casolaro afirmó que estaba a punto de publicar un reportaje sobre el Pulpo. Pero en un viaje para reunirse con una fuente, lo encontraron muerto. Aunque se dictaminó que fue un suicidio, muchos creen que la búsqueda de la verdad por parte de Casolaro fue lo que lo mató. Esta vez exploraremos cómo la demanda de una empresa de software puso a Casolaro tras la pista del Pulpo. Lo sumergió en el mundo del espionaje, corrupción y asesinato. Según todos los indicios, Danny Casolaro era optimista, inteligente y querido por su familia y amigos. En los años 70, el joven periodista luchó por encontrar el éxito. Escribió varias novelas, relatos cortos y artículos. Apareció en publicaciones como The National Enquirer y El Globe, pero apenas obtuvo reconocimiento. En los años 80, escribió para un medio llamado Computer Age Publications. Allí permaneció durante una década dedicándose a temas como la informática personal y el desarrollo de software e Internet. Con el tiempo, se convirtió en copropietario. En el 90, estaba listo para un cambio. Vendió su participación en Computer Age Publications y volvió a trabajar como periodista independiente. Esta vez alcanzaría el reconocimiento profesional que deseaba. Casolaro llegó a los contactos que había desarrollado a lo largo de los años. Necesitaba una historia que pudiera revitalizar su carrera. A las pocas semanas le informaron sobre un escándalo digital emergente. Un amigo le indicó una pequeña empresa tecnológica que diseñaba programas informáticos que se llamaban Computer Age Publications. Para las fuerzas del orden, se llamaba Instituto de Derecho a Investigación Social, o INSLO. Supuestamente estaba desarrollando un programa de gestión de datos adelantado a su tiempo. Al parecer, su lucrativo intento fue entonces el objeto de un ataque y robo por parte del gobierno de Estados Unidos. Con los antecedentes de Casolaro en periodismo informático, esta era la pista perfecta. Se puso en contacto con el cofundador de INSLO, Bill Hamilton, y conoció la retorcida historia del caso. Según Hamilton, INSLO estaba licenciando su programa de rastreo de datos al gobierno una década antes. Este software examinaba grandes cantidades de información rápidamente. En lugar de una secretaría buscando entre miles de archivos impresos, se podía encontrar cualquier caso con solo pulsar un botón. Quizás ahora no parezca gran cosa, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 80. Esto le permitía a los abogados hacer un seguimiento de los criminales y sus expedientes cuando eran transferidos entre varios departamentos. INSLO lo llamó Sistema de Información de Gestión de la Fiscalía, o PROMIS. El Departamento de Justicia acordó pagar a INSLO $10 millones por usar PROMIS durante un periodo de 3 años. Pero justo después de que Hamilton les enviara el software, según él, el Departamento de Justicia dejó de pagarle a INSLO. Debido a que el Departamento de Justicia se negó a cumplir su contrato, INSLO tuvo que declararse en quiebra en 1985. Durante el proceso, Hamilton recibió una petición muy extraña. El gobierno canadiense le pidió instrucciones sobre cómo utilizar el software PROMIS. Pero INSLO no le había vendido PROMIS a Canadá. Hamilton creía que alguien debió robar el programa y subastarlo. En su opinión, se trataba de espionaje empresarial. Y pronto, la verdad salió a la luz. Varios testigos declararon que el propio Departamento de Justicia estaba vendiendo ilegalmente PROMIS a entidades extranjeras.
En 1986, Inslo demandó al gobierno estadounidense por daños y perjuicios millonarios. Gracias al testimonio de los testigos, Hamilton ganó el juicio. El juez consideró que el Departamento de Justicia había violado intencionadamente su contrato con Inslo y así distribuyó Promise a otras entidades. Le concedió la empresa de software $6.8 millones en concepto de daños y perjuicios, más honorarios legales, unos 16 millones en la actualidad. Pero ese no fue el final del escándalo de Inslo. Tras la sentencia, los empleados del Departamento de Justicia que testificaron se indicaron durante el juicio. Fueron despedidos precipitadamente. Aunque más inquietante, el juez que falló a favor de Inslo perdió su cargo sin explicación alguna. Por último, a pesar de su sentencia, el gobierno se negó a pagar y el caso quedó estancado en un limbo legal. Casolaro estaba enganchado a la historia, pero necesitaba más información antes de que pudiera ir a la imprenta. Así que Hamilton remitió al periodista a un hombre llamado Michael Riconosciuto. Riconosciuto fue el testigo estelar de Inslo contra el Departamento de Justicia. Al principio de la demanda, se puso en contacto con Hamilton. Él supuestamente dijo que no solo el gobierno había robado Promise, sino que lo habían contratado para alertarlo. Supuestamente, los agentes de gobierno querían que el programa rastreara a personas en lugar de expedientes. Afirmando haber trabajado con las agencias de inteligencia en el pasado, Riconosciuto aceptó la tarea. Su nueva versión de Promise funcionó con una precisión aterradora. Según una antigua espía, el programa modificado podía controlar la red eléctrica de todo un país, basándose en el uso de energía de un edificio. Podía identificar con precisión cuántas personas vivían allí y señalar pequeñas fluctuaciones. Eso resultaba útil para rastrear a los espías, que se trasladaban de un piso a otro. El gobierno también se dio cuenta de que Promise podía utilizar los datos para predecir el futuro. Supuestamente, el Departamento de Justicia compartió este software con los militares, que lo utilizaron para rastrear submarinos rusos en el Círculo Polar Ártico. Al parecer, Promise era capaz de analizar la ubicación de los avistamientos de submarinos y extrapolar dónde podían salir a la superficie la próxima vez. Además, antes de vender el software, Riconosciuto afirmó que le dijeron que instalará un exploit de backdoor. Esto significaba que, independientemente de la computadora en la que se instalara Promise, el gobierno de Estados Unidos podía acceder a todo el sistema. Riconosciuto tampoco se conformaba con proporcionar vagas alusiones, sino que aludía con información concreta. Supuestamente le dijo a Hamilton que en los años 80, Estados Unidos vendió su versión alterada de Promise a 88 gobiernos extranjeros en todo el mundo, entre ellos Gran Bretaña, Egipto e Irak. El motivo de Estados Unidos para dar este potente software a otras naciones no está claro. Supuestamente los compradores pagaron un alto precio en efectivo o en favores políticos. Pero el mayor motivo para su venta debió ser lo que construyó Riconosciuto. Gracias a este acceso oculto, Estados Unidos habría podido acceder a dispositivos extranjeros. Mientras estos países espiaban a disidentes políticos, terroristas y a sus propios ciudadanos, Estados Unidos los espiaba a ellos. Riconosciuto testificó sobre este esquema ante el Comité Judicial de la Cámara. Sin embargo, fue incapaz de proporcionar pruebas contundentes para respaldarlo. Era su palabra contra la del gobierno federal. Y así, tras recibir la premisa de Hamilton, Casolaro pasó cientos de horas intentando corroborar la historia de Riconosciuto. Con el tiempo, los dos hombres se hicieron íntimos y el periodista le puso un apodo a su nuevo amigo. Lo llamó el hombre peligro. A pesar de su floreciente amistad, Casolaro tenía dudas sobre Riconosciuto como fuente. Como resultado, profundizó en su historia para verificarlo. Descubrió que de niño el hombre peligro era un prodigio científico. Para un proyecto escolar construyó un sistema de láser de gas argón, una hazaña que le permitió trabajar en el laboratorio de un premio Nobel en la Universidad de Stanford. A todas luces, tenía un brillante futuro por delante. Pero a principios de los 70, Riconosciuto fue arrestado por posesión de drogas. Insistió en que le habían tendido una trampa, pero Casolaro confirmó que los cargos eran legítimos. Tras esta desgracia, el hombre peligro se relacionó con gente no muy buena, como traficantes de drogas y agentes de inteligencia. Estas asociaciones pronto condujeron a una nueva y lucrativa oportunidad. En 1980, Riconosciuto dice que fue contratado como director de investigación de una empresa de seguridad privada llamada Wackenhut. Se pensaba que era una fachada de la CIA. A pesar de estos supuestos lazos burocráticos, su laboratorio estaba en la Reserva Cabazón en California. Esto significaba que no estaba regulada ni supervisada por el gobierno. Supuestamente la empresa utilizó este vacío legal para experimentar con armas, explosivos y armas químicas. Fue aquí donde le dijeron a Riconosciuto que alterara el software Promise. Cuando terminó su trabajo, le entregó el programa a un hombre llamado Earl Bryan. Supuestamente fue él quien vendió el programa internacionalmente. Intrigado, Casolaro dirigió su investigación a este nuevo lugar. Bryan había sido secretario de Salud y Bienestar de California durante la administración del gobernador Ronald Reagan.
Ahora como ciudadano privado, era un hombre de negocios que poseía una participación mayoritaria en una empresa llamada Hadran. Al igual que Inslow, Hadran creyó y consultó programas de software para las agencias policiales. De hecho, las dos empresas eran competencia. Hamilton, fundador de Inslow, recuerda que en el 83 recibió una llamada telefónica de un ejecutivo de Hadran. Querían comprar su empresa, pero rechazó la oferta. Según Hamilton, el ejecutivo de Hadran presumía que tenía amigos poderosos en la política y dijo que contaba con los medios para venderles. Poco después empezaron los problemas de Inslow con el Departamento de Justicia. Esto quizás se hubiera visto como una incidencia de mala conducta empresarial asistida por el gobierno, lo que ya habría sido muy grave. Pero Rico Nosuto no había terminado. Explicó que la gente en el Departamento de Justicia le había entregado Promise a Bryan como pago por sus servicios prestados. Según Rico Nosuto, en 1980, Earl Bryan le hizo un favor a la administración de Reagan que estaba al límite de la traición. Había conspirado con la República Islámica de Irán para que Reagan fuera elegido. Supuestamente las personas que dirigieron a Bryan para interferir con el proceso democrático de Estados Unidos eran una organización sin nombre y misteriosa. Al enterarse de ellos, Casolaro inmediatamente dirigió su mirada a este nuevo objetivo. En el transcurso de su investigación se refirió a la misteriosa organización como el Pulpo. En la década de 1970, Irán estaba gobernado por un monarca constitucional llamado el Shah. Era aliado de Estados Unidos, pero en 1979, Irán experimentó una revolución política liderada por clérigos musulmanes. El país se transformó en una república islámica teocrática. El Shah y su familia ya eran del país y se les concedió asilo en los Estados Unidos. Pero el nuevo gobierno de Irán exigió que el Shah regresara. Querían que fuera juzgado por sus delitos de corrupción y tortura de presos políticos. Estaba claro que el ex monarca sería asesinado si volvía a casa. El presidente Carter rechazó las demandas de Irán, lo que provocó un tenso enfrentamiento diplomático. El 4 de noviembre de 1979, estudiantes universitarios irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Irán y tomaron como rehenes a 66 norteamericanos. Exigieron que Estados Unidos se entregara al Shah. Estos diplomáticos permanecieron prisioneros durante 444 días mientras las negociaciones se alargaban. El evento empeñó la reputación de Carter y en el 80, en medio de la crisis, perdió la reelección frente a Ronald Reagan. Sorprendentemente, los 52 rehenes estadounidenses restantes fueron liberados el 20 de enero de 1981, pocos minutos después de que el presidente Reagan terminara su discurso de obligación. Fue considerada una gran victoria para su administración. Muchos creen que esto fue más que una coincidencia. Piensan que Reagan o su administración conspiraron contra el gobierno iraní y pagaron para que Irán no liberara a los rehenes hasta después de las elecciones del 80. Según Riconosciuto, Earl Bryan fue una de las personas que negoció ese trato. Supuestamente, Bryan se reunió con agentes iraníes en París. Les ofreció dinero a cambio de no liberar a los rehenes americanos hasta después de las elecciones. Esto hizo que el presidente Carter pareciera débil y reforzó el apoyo a su oponente, Ronald Reagan. Si esto es cierto, entonces tal vez el software Promise fue el pago por el papel de Bryan en una conspiración aún mayor. Pero si él era un títere, la pregunta es ¿quién movía los hilos? En busca de una respuesta, Casolaro se adentró más en el misterio. En junio de 1991 se reunió con una nueva fuente, Robert Booth Nichols. Él había trabajado con Riconosciuto en la reserva de Cabazón, donde se desarrolló por primera vez el programa Promise. Su función era la fabricación y venta de armas. Supuestamente tenía conexiones tanto en la CIA como con la familia mafiosa Gambino. En el 91, Nichols afirmó que trabajaba con la CIA para organizar un golpe de Estado en la República Dominicana. Aunque el complot nunca se llevó a cabo, su experiencia en servicios de inteligencia hizo que pudiera guiar a Casolaro, ayudándole a desenvolverse en el oscuro mundo del espionaje y el engaño. Con ese fin, Nichols también le presentó a varios agentes importantes en el ámbito del espionaje. En este mundo etéreo, la verdad estaba a menudo envuelta en capas de desinformación y mentiras. Las conexiones entre personas y sucesos eran sutiles y difíciles de desentrañar. Pero Casolaro creía ver un orden oculto en todo esto. Pensaba que había una única organización coordinando los acontecimientos en secreto. Una de las piedras angulares de este grupo era un antiguo oficial de la CIA, Howard Hunt. Casolaro lo entrevistó varias veces para reunir material para su historia. Hunt también resultó ser uno de los ladrones originales del Watergate. En 1972, alguien del equipo de campaña del presidente Nixon le ordenó espiar a los demócratas. Hunt reclutó a un grupo de hombres para el trabajo. El 28 de mayo de 1972 irrumpieron en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate en Washington, D.C. Durante semanas colocaron dispositivos auditivos en las oficinas e intervinieron los teléfonos del personal de la campaña. La trama se descubrió en junio de 1972.
Un guardia de seguridad observó que una cinta adhesiva cubría los cerrojos de una puerta del edificio e impedía que cerrara. El guardia informó del incidente a la policía, que envió agentes a vigilar el complejo Watergate. El 17 de junio, los ladrones fueron atrapados cuando irrumpieron en el edificio para reparar uno de los dispositivos. La Casa Blanca se apresuró a encubrir su conexión. Finalmente, la verdad salió a la luz. Fue un escándalo nacional que obligó a Nixon a dimitir. Además de estar detrás del desastre de Watergate, Casolaro descubrió que Howard Hunt también había asesinado a la CIA dentro de la Nación Comunista de Cuba. Supuestamente varios de los intentos de asesinato del dictador Fidel Castro fueron planeados por Hunt en la década de los 60. También desempeñó un papel importante en la invasión de Bahía de Cochinos. Esta fuerza estaba compuesta por exiliados cubanos que se habían opuesto a Castro durante su ascenso al poder. Su objetivo era derrocarlo e instalar un nuevo gobierno. Si todo iba según lo planeado, el mundo no sospecharía que Estados Unidos estaba involucrado. La operación fue orquestada bajo la administración Eisenhower. Sin embargo, en 1960, John F. Kennedy fue elegido presidente. Sus antecesores tenían dudas sobre la eficacia del plan. Cuando la invasión se llevó a cabo el 17 de abril del 61, empezó con fuerza. Pero más tarde se toparon con algunos problemas. Los planificadores de la CIA no se dieron cuenta que los arrecifes de coral en la bahía de Cochinos obstaculizarían el desembarco. Muchos barcos se atascaron o quedaron averiados. Mientras tanto, un ataque sorpresa contra la Fuerza Aérea de Cuba no logró destruir todos los aviones de Castro. Los barcos de abastecimiento de la invasión eran blancos fáciles. Para evitar el desastre, la CIA presionó a Kennedy para que autorizaran la intervención de tropas americanas. Pero el presidente se negó. Si el mundo se entraba de la participación de Estados Unidos, tendría consecuencias desastrosas. Podría desestabilizar las relaciones de la Guerra Fría y escalar a una guerra nuclear con el aliado de Cuba, la URSS. Como resultado, los exiliados cubanos fueron abatidos y capturados. La operación fue un fracaso y empeoró las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante décadas. Después de esta derrota, Kennedy culpó a la CIA de los errores. Descubrió que le habían ocultado varios detalles importantes a él y a sus asesores. Al parecer, prometió partir la CIA en 1000 pedazos y esparcirla en el viento. El presidente de la oscura organización a la que perseguían había tomado en serio la amenaza de JFK y en 1963 respondieron. Mientras la caravana del presidente Kennedy atravesaba Dallas, Texas, le dispararon y lo declararon muerto en el Hospital Parkland en menos de una hora. A juzgar por las notas de Casolaro, él creía que Hunt desempeñó un papel esencial en el asesinato de JFK. Pero a diferencia de la mayoría de las teorías, él no creía que Hunt estuviera en las órdenes de la CIA. Casolaro creía que estaba trabajando para una organización diferente. Casolaro no consideraba esto como un grupo jerárquico como la CIA o la mafia. En su lugar creía que la misteriosa organización era una confederación de personas influyentes que trabajaban juntas para facilitar estos acontecimientos. Estas asociaciones eran tenues al principio. A menudo, Casolaro identificaba a una persona como Howard Hunt y establecía sus relaciones con otros operativos. Descubría que Hunt trabajaba con el operativo X en un evento, luego colaboraba con el operativo Y en otro. Después, ambos conspirarían en un tercer plan. Mientras que una o dos conexiones podrían ser una coincidencia, Casolaro encontró docenas. Pensó que era un indicio de un plan. En otras palabras, creía que estas personas que seguían apareciendo en la sombra de algunos de los acontecimientos más importantes del mundo, estaban coordinando sus esfuerzos. Casolaro llamó a este grupo el Pulpo. Incluía figuras destacadas como Hunt, Earl Bryan y Michael Riconosciuto. Pero a Casolaro le resultaba difícil determinar quién estaba al tanto del Pulpo. Y quién era un peón sin saberlo. Tras investigar un poco más, rastreó esta intrincada red de operativos y acontecimientos hasta la Albania de los años 50. Allí fue donde Casolaro consideraba que había nacido el Pulpo. Al principio de la Guerra Fría, los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos intentaron liberar a Albania del control de la URSS. Si tenían éxito, podría servir de modelo para desmantelar toda la Unión Soviética. Varios agentes de la CIA y británicos entrenaron a comunicarse con los operativos. Los combatientes de la resistencia albanesa exiliados. Luego, conspiraron para lanzarlos en paracaídas a su país de origen. Su misión era inspirar un nuevo levantamiento contra el liderazgo soviético. Para su consternación, la gran mayoría de estos agentes fueron capturados o asesinados. Los planificadores de la CIA estaban perdidos. Para empezar, ¿cómo sabía la Unión Soviética de estos combatientes de la resistencia? Resulta que habían sido traicionados. Un agente británico llamado Kim Philby, el presidente de la CIA, era un espía de la KGB. Presumiblemente, le informó a la Unión Soviética sobre toda la operación. La CIA encubrió el vergonzoso fracaso del incidente de Albania durante décadas. Sin embargo, no está claro por qué su fracaso albanés motivó a varios veteranos de la CIA a formar el Oscuro Grupo.
Aunque los apuntes de Casolaro insisten en que este suceso fue el catalizador. Aún más confuso, Casolaro tampoco estaba seguro de cuál era su objetivo interno. Todo lo que podía ver era la huella que el gobierno de Albania tenía en su mente. El gobierno de Albania tenía una gran necesidad de la paz y de la paz en todo el mundo. Además, sabía que la organización trabajaba al margen de los gobiernos internacionales. Y que solo le preocupaba su propia supervivencia. Tenía 8 misteriosas figuras fundadoras. Supervisaban células de operativos vagamente conectadas, o como Casolaro las llamaba, tentáculos. Estos grupos también se financiaban mediante el drogas, la venta de armas y los asesinatos. Casolaro sospechaba que el laboratorio de Wak Hunt, en la reserva de Cabezán, era solo un tentáculo que generaba veneno. Además, creía que Michael Riconosciuto y Earl Bryan eran agentes de bajo nivel. Respondían ante agentes de nivel medio como Howard Hunt. Pero Casolaro era incapaz de identificarlos. Pero intuía que se estaba acercando. Y sus fuentes también. Como resultado, el supuesto exagente de la CIA, Robert Nichols, le advirtió a Casolaro varias veces que iba por un camino peligroso. El reportero estaba haciendo preguntas que podrían matarlo. Casolaro pensó que su investigación estaba llegando a su fin. Organizó sus notas y teorías en un manuscrito llamado El Pulpo. En el verano del 91 estaba a punto de publicarlo. Todo lo que necesitaba eran las identidades de los misteriosos líderes de la organización. Desafortunadamente, no viviría para verlos desenmascarados. Casolaro le dijo a un amigo que estaba recibiendo amenazas y llamadas anónimas. Todos insistían en que abandonara la historia del pulpo. Extrañas coincidencias dominaron la vida de Casolaro. Conoció a una mujer en una fiesta que parecía estar muy familiarizada con su investigación. Encontró con un empleado de Departamento de Justicia en un restaurante que le hizo preguntas detalladas sobre el caso Inslaw. El fundador de la empresa, Bill Hamilton, creía que Casolaro era perseguido por un oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército. Pero el reporte no se dejó intimidar. Iba a terminar la historia y expondría la conspiración del pulpo al mundo. En agosto de 1991, Casolaro planeó un viaje a Martinsburg, Virginia Occidental, para reunirse con un misterioso pero importante informante. Supuestamente esta fuente le entregaría la cabeza del pulpo. Casolaro empacó sus notas y condujo hacia el norte. Antes de partir, le dijo a su hermano que si tenía un accidente en su viaje, que no lo creyera. Reconstruir los últimos días de vida de Casolaro es difícil. Casolaro se quedó con su hermano en el barrio de San Francisco, donde se encontraban los documentos de testimonios oculares. Sabemos que llegó al Hotel Sheraton de Martinsburg alrededor de mediodía del 8 de agosto de 1991. 5 horas más tarde, una camarera del bar del hotel lo vio en el salón. Hablaba con un hombre. Osco, quizá árabe o iraní. Conversaron durante media hora antes de que Casolaro regresara a su habitación solo. A las 8 de la tarde, el periodista bajó de nuevo al bar del hotel. Allí conoció a Mickey Looney, el hombre que se alojaba en la habitación contigua a la suya. Los dos pasaron varias horas bebiendo juntos. Allí, Casolaro le habló del pulpo. Afirmó que una fuente se reuniría con él en el bar esa noche. Looney dijo que Casolaro estaba de buen humor, emocionado por lo que descubriría más tarde. Pero la fuente nunca llegó. En un momento dado, Looney recordó que Casolaro salió para hacer una llamada telefónica. Parecía que estaba llamando a un informante que no aparecía. Looney, por su parte, estaba muy contento con lo que había hecho. El periodista le sugirió a Looney que se emborrachara. A pesar de este contratiempo, el reportero parecía optimista. Los dos hombres se quedaron en el bar hasta la última llamada, a las 11:30. Luego regresaron a sus habitaciones. Casolaro no fue visto hasta las 2 de la tarde del día siguiente, el viernes 9 de agosto. Se encontró con un hombre llamado Bill Turner en el estacionamiento del Sheraton. Turner era otro de los informantes. Looney se quedó en el bar hasta las 11:30. El reportero le dio unos documentos que probaban que el Pentágono estaba malversando fondos. Tal vez fuera una forma de encubrir las actividades financieras del pulpo. Turner declaró que hablaron durante unos 45 minutos. Casolaro se mostró optimista y entusiasta. Pero sus últimas palabras fueron: «Debes tener cuidado y mirar por encima de tu hombro». El camarero dijo que el periodista parecía solitario e introspectivo. Los dos mantuvieron una breve conversación casual, pero dijo que había tenido una noche complicada. Este tono marcadamente diferente sugiere que algo cambió desde su interacción con Turner hasta su llegada al Stone Cabin a las 6 de la tarde de esa noche que Soler llamó a su sobrina desde una cabina telefónica cerca del hotel. Luego dijo que su viaje estaba alargándose más de lo esperado y que no iba a llegar a la cena familiar esa noche. A ella no le pareció raro. A menudo llegaba tarde a las reuniones familiares, si es que aparecía a las 10 de la noche. Entró en una tienda frente al Sheraton.
El vendedor le preparó una taza de café y lo vio regresar al hotel. Fue la última vez que alguien vio a Danny Casolaro con vida a las 9 del día siguiente. El ama de llaves de casa en Virginia recibió varias llamadas intimidantes. Una voz anónima decía: cortaré su cuerpo y se lo echaré a los tiburones. Media hora más tarde, otro hombre, ya muy simplemente, dijo: muérete. El teléfono sonó varias veces más ese día. Pero el ama de llaves dijo que no contestaba nadie. Solo se oía música o silencio. De vuelta en Martínez, Greg, un asistente del Sheraton, entró en la habitación de 0 a las 12:50 p.m. Se dirigió al baño y se horrorizó al encontrar al periodista desnudo en la bañera. Muerto en menos de una hora. Los agentes llegaron para evaluar la escena. El forense observó que Casolaro tenía varias laceraciones profundas en las muñecas. En el escritorio había una nota corta. Al parecer, terminaba diciendo: ¿Dios me dejará entrar? No había señales de lucha. Basado en esta evidencia, fue declarada suicidio. Sin embargo, hubo algunas irregularidades. Las notas de investigación del caso, incluyendo los documentos que había obtenido de Turner, habían desaparecido. Además, el informe policial contenía errores que no podían explicarse. Mencionaba que había bolsas de plástico en la bañera con el cuerpo del caso. También había un cordón de zapato usado alrededor de su cuello. Por lo que sabemos, estos objetos no fueron inspeccionados ni limpiados en busca de huellas dactilares. Su presencia nunca fue explicada. Aún más extraño, el forense no siguió el procedimiento estándar de filtrar el agua al vaciar la bañera. Aunque se recuperó una cuchilla de afeitar. Otras pruebas importantes tal vez fueron arrasadas por el agua. Las autoridades le notificaron a la familia de Casolaro su muerte 2 días después, el lunes 12 de agosto. Lo presentaron como un caso de suicidio. La familia quedó conmocionada por la noticia. Tony recordó la advertencia de su hermano que si algo le sucedía no creyera que había sido un accidente. Atormentado por esto, preguntó qué había mostrado la autopsia. Increíble. La policía no había programado una. Tony también se inquietó al saber que tampoco se había recuperado nada de la investigación del caso. En la habitación del hotel, Tony le exigió a la policía que realizara una investigación exhaustiva y una autopsia. Pero el cuerpo de Casolaro ya había sido trasladado a una funeraria y embalsamado. Es decir, le habían inyectado conservantes. Esto complicaba la realización de una autopsia precisa. También parecía otra pista sospechosa. Antes de que un cuerpo pueda ser embalsamado, la familia del fallecido tiene que dar su consentimiento para el procedimiento. Así que lo que pasó con el cuerpo del Casolaro no fue inusual, sino ilegal. Por eso su hermano Tony exigió una explicación. Pero le dijeron que se trataba de un error, uno que no podía explicarse. A pesar de este obstáculo, el médico forense de Virginia Occidental intentó una autopsia. Encontró que la causa de la muerte fue pérdida de sangre por múltiples cortes profundos en las muñecas del reportero. Esto corroboró la conclusión de suicidio. Pero según el hermano del Casolaro, el examinador también encontró 2 misteriosos hematomas en la cabeza y el brazo del caso. Esto contradice el informe original de la policía que decía que no había signos de lucha. Finalmente, el forense encontró rastros de hidrocodona y un antidepresivo no identificable en el organismo del periodista. Tony afirmó que su hermano no tenía receta para analgésicos o antidepresivos debido a estas incongruencias. La policía volvió a la habitación de caso para buscar pruebas adicionales. Desafortunadamente, ya lo habían limpiado. Profesional. Después, las autoridades mantuvieron que la muerte del reportero había sido un suicidio. El cuerpo de Lauro fue llevado de vuelta a Virginia. En su funeral, la familia se quedó con un último misterio antes de que su ataúd fuera enterrado. Apareció un hombre con uniforme del ejército. Puso una medalla en el ataúd que causó la risa de Escriba. Luego se marchó a toda prisa. Después del funeral, la familia de Casolaro habló con sus amigos. Nadie sabía quién era el militar. Su conexión con el periodista seguía siendo un enigma. De igual modo resulta desconcertante el propio caso. Tras su muerte salieron a la luz varias incoherencias en su historia. La primera fue la falsedad de su contrato literario. Su supuesto editor, Little Brown, afirmó que había rechazado varias de sus propuestas. Además, la revista Time negó haberle pedido un artículo. Tal vez impulsado por las muchas preguntas sin respuesta, el fiscal general estableció un abogado especial para volver a investigar el escándalo Winslow. Este grupo de trabajo estaba dirigido por un juez federal, Nicholas Boa.
En el 93, después de un año de investigación exhaustiva, Bua y su equipo presentaron su informe al fiscal general. Llegaron a la conclusión que no existían pruebas creíbles que demostraran que el Departamento de Justicia había robado el software. Esto contradecía las conclusiones del primer juez que presidió el caso Winslow en 1987. Declaró que agencias estadounidenses como el FBI utilizaban un software similar, pero que no se basaba en el producto de Isla. Además, no había pruebas de que Prometheus se vendiera a gobiernos extranjeros. Boa también afirmó que Michael reconoció que era un testigo poco fiable. Poco después de empezar a trabajar con caso, fue detenido por conspiración para la distribución de metanfetamina. Fue condenado a 30 años de prisión. Se determinó que intentaba intercambiar información falsa por clemencia en su cargo por drogas. También analizaron la muerte del caso. Según la investigación, no había pruebas creíbles que indicaran que el periodista había sido asesinado. Sin embargo, algunos testigos sospechaban que vivía con depresión. Estaba sometido a un considerable estrés financiero y profesional. La autopsia también encontró pruebas de las primeras fases de una enfermedad degenerativa conocida como esclerosis múltiple. Para algunos, esto respaldaba la desafortunada conclusión de que Danica Solaris se suicidó. El caso fue oficialmente cerrado. Casolaro creía que estaba cazando al pulpo, pero tal vez acabó siendo su presa.